Hola muchachos, vamos a empezar entonces esta parte referente a la parte de VLANs, pero con este tema de conexión de switches. Eh, la agenda que vamos a seguir en este video tiene que ver con los tipos de switch, la conexión entre los switches que quiero que quede muy clara y si quedan con dudas pues la revisamos en clase y un concepto que es el de interchannel. Bien. Sobre los tipos de switches podemos decir que hay dos a grandes rasgos, unos que se conocen como standalone y otros que se conocen como apilables. Generalmente los standalone permiten conexión con otros switches, pero solamente por los puertos de adelante, por los puertos donde uno va a conectar un computador. Y una característica de estos switches standalone es que pues yo los puedo conectar por estos puertos a switches de diferente marca y no hay ningún problema, ¿correcto? Luego está la conexión o están los tipos de switches que son los apilables. Estos switches sí se tienen que conectar entre switches de la misma marca y se conectan por un puerto especial y un puerto propietario con un cable propietario. Y ese puerto generalmente está por detrás del switch. Y cuando uno conecta este tipo de switches, lo que está haciendo es como crear un switch más grande. Ahora que veamos la conexión, les va a quedar más claro. Y si pues les quedan dudas, pues las revisamos en clase. La diferencia en precio, obviamente un switch apilable es mucho más costoso que un switch standalone, porque el switch apilable requiere de pronto de una tarjeta de expansión para hacer el apilamiento y pues el cable propietario y pues eso tiene un costo. Ahora bien, las maneras de conectar los switches entre sí pues aparece cascadear y apilar. Y eso depende también del tipo de switch, entonces veamos cada una de ellas. Miremos la parte de cascadear. Quiero que aquí paren el video y ustedes miren qué tenían o qué habían investigado con referencia a la parte de cascadear y lo comparen con lo que vamos a revisar aquí en este slide. Entonces, cuando uno cascadea switches lo hace, como les comentaba, con switches de diferente marca y se utilizan los puertos delanteros, ¿correcto? Que eso es lo importante. Y se usa cuando los switches son standalone. Entonces, esto generalmente ocurre en redes pequeñas donde no tengo la capacidad económica para comprarme un switch apilable, entonces los conecto de esa manera. Miremos un ejemplo de conexión y qué se gana con este tipo de conexión. Supongamos que tengo switches de 24 puertos y los quiero conectar entre sí. Entonces, si yo quisiera tener una red, pues entre comillas tendría a disposición 72 puertos. Pero cuando yo voy a conectar el switch, los switches entre sí, pues yo tendría que hacer este tipo de conexión. Supongamos que me conecto aquí y me conecto aquí. Ay, perdón. Y me conecto aquí. Lo hago de esta manera. Entonces fíjense que aquí qué tipo de conexión estoy haciendo. Estoy haciendo una estrella donde el switch 2 es el centro de la estrella. Pero ¿qué está ocurriendo? Que estoy utilizando un puerto en este switch, dos puertos en este switch y otro puerto en este switch. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy ya gastando 4 puertos de los 72 que tenía disponibles. Adicionalmente, lo que ocurre es que aquí voy a tener, por así decirlo, un cuello de botella. Recuerden que los switches tienen un backplane, que es como el bus donde va a transportar la información y es un bus de alta velocidad. Generalmente esos switches tienen buses en el orden de gigas, 4, 5, 6, 10 gigas, ahora con mayor razón cuando han aumentado las velocidades. Y aquí de pronto voy a tener si acaso un gigabit de velocidad para conectar estos switches entre sí, ¿correcto? Entonces, en este caso, los estoy conectando de manera en cascada por los puertos del frente. Esto tiene otra característica, que si yo quiero administrar cada switch, yo voy a necesitar una IP diferente para cada switch, ¿correcto? Entonces, en este caso, necesitaré 3 direcciones IP para poderle hacer gestión a cada dispositivo, ¿correcto? Ahora bien, teniendo nuevamente la conexión ya hecha, lógicamente ellos se van a comportar de otra manera. ¿Y cómo se van a comportar? Aquí tengo, por ejemplo, el backplane del switch 2. Aquí tengo el backplane del switch 3. Y aquí tengo el backplane del switch 1. Aquí tengo el equipo A. Aquí tengo el equipo B. Y aquí tengo el equipo C. Si el equipo A se quisiera conectar con el equipo C, pues tiene que llegar, subir hasta el switch 2 y bajar hasta el switch 3. Entonces fíjense que ahí hay un recorrido
que en tráfico puede tener algún tipo de retraso. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Porque les decía que aquí hay un cuello de botella en esta conexión. Entonces esta es la manera de cascadear switch. Miremos ahora apilar. El apilamiento se hace en switches de la misma marca, pero que tengan esa característica que sean apilables. Entonces, eso se hace a través de un puerto especial y un cable especial también. Cuando digo cable especial es que es un puerto o un cable propietario. Y generalmente el apilamiento se hace por la parte de atrás del dispositivo. Entonces, miremos un ejemplo. Suponemos que tengamos el mismo caso, los mismos 72 puertos. Pero si yo apilo, yo lo hago por detrás. Voy a intentar pintar como si esta fuera una conexión por la parte trasera. Me conecto a la parte trasera del otro switch. Y del otro switch me conecto acá. Entonces, fíjense que en este caso no estoy gastando ningún puerto del frente. O sea, tengo los 72 puertos disponibles para conexión. Y esta conexión que está aquí es una conexión que está conectando directamente los backplane de los dispositivos. Y esta es una conexión de alta velocidad, ¿correcto? Es una conexión de alta velocidad. ¿Qué ocurre? Adicionalmente, ¿qué pasa con las direcciones IP? Cuando yo tengo este tipo de conexiones, pues hablo de una pila o un stack. Y lo que ocurre es que yo con una sola IP, con una sola, puedo gestionar los otros dispositivos, los otros switches. Entonces solo necesito una IP. Esa es una característica que me permite este tipo de apilamiento. Adicionalmente, ¿qué ocurre? Si lo miro de la manera lógica como vimos los otros switches, yo lo que voy a tener, por ejemplo, aquí tengo el switch 1, aquí tengo el switch 2 y aquí tengo el switch 3. Estoy conectando los switches directamente al backplane. ¿Y eso qué me gana? ¿Qué me garantiza? Una mayor velocidad de conexión entre los dispositivos. Ya en este caso, si el equipo A se quiere conectar con el equipo C, llegan al backplane de alta velocidad y la conexión va a ser mucho más rápida que la conexión que vimos anteriormente en cascada. Entonces, esto es lo que se gana cuando se apilan switches. Obviamente, el cable es especial, el puerto es propietario y van a tener un costo mayor. Miremos ahora el interchannel. Busquen allí qué es interchannel y verifiquen a ver qué entienden por interchannel y lo comparan con lo que voy a mostrar acá. Entonces, ¿a qué hace referencia el interchannel? Es conectar varios puertos físicos en un solo puerto lógico entre dos switches. ¿Y eso para qué? Para garantizar mayor velocidad. Entonces, si yo me quisiera conectar a un switch, obviamente en cascada, por los puertos del frente, pues una sola conexión, pues tendría solo, supongamos, un giga de conexión. Pero si ya conecto 4, como en este caso, pues ya voy a pasar a 4 gigabits. Y esto pues es mucha mayor velocidad. Aquí están las características del interchannel. Lo que podemos decir es que se comportan varios puertos físicos como un solo puerto lógico. Y lo que se hace es que se suma el ancho de banda de cada puerto y obtengo un mayor ancho de banda, pero estoy gastando puertos de la parte frontal del switch. Generalmente este interchannel se hace con los puertos uplink que tienen los switches al frente y que son de mayor velocidad. Este interchannel, la gente de Cisco como siempre tiene su protocolo propietario que es el Port Aggregation Protocol, que solo funciona con equipos Cisco, pero el IEEE también ha sacado su protocolo estándar y es el Link Aggregation Protocol. Entonces uno en las características del switch cuando lo compre tiene que verificar que soporte este esquema para poder hacer este tipo de conexión y garantizar mayor ancho de banda entre sus switches. Miremos un ejemplo para finalizar muy sencillito. Si yo quisiera conectar estos switches entre sí como lo hemos visto, pues en cascada por el puerto del frente, así de esta manera. Pero resulta que aquí tengo solo 1 gigabit por segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Si necesito mayor velocidad, pues necesito otro puerto y lo conecto en el modo de interchannel, de esta manera. Entonces, para el switch este va a ser un solo puerto lógico, pero ya tendrá una velocidad de 2 gigabits, ¿correcto?
Entonces, con esto finalizamos esta parte de este video. Si tienen dudas, por favor anótenlas para que las revisemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.